¿Cómo aprendemos a ser padres? ¿No? Esta es una pregunta importante y más que importante, crucial. ¿No? Y alguno dirá, bueno, Alejandro, primero tú no eres ningún pimpollo, ¿no?, en edad, y segundo, tú eres consagrado, así que no vas a ser padre. No es así. Todo varón es padre, así como toda mujer es madre. Es una vocación. Es la vocación que después se define en distintas vocaciones específicas: el sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio. Pero el varón que no es padre, así como la mujer que no es madre, de alguna forma, ¿no?, es padre o madre, está viviendo una vida estéril, ¿no? Y personas que no tienen contacto directo con otras, como pueden ser los que tienen una vida contemplativa, por ejemplo, son padres y madres espirituales porque sostienen a tantísima gente con su oración, y en consecuencia tienen un número ilimitado o incalculable, por lo menos, de hijos, ¿no? ¿Y cómo se aprende a ser padres? Hay una respuesta muy bonita del Papa Francisco, que dio una entrevista recientemente. El diario oficial del Vaticano, ¿no?, el Observatorio Romano, entrevistó al Papa en enero, en enero del 2022, para preguntarle su experiencia sobre el año de San José. Recuerdan, ¿no?, que el 8 de diciembre del 2021 terminamos de celebrar un año dedicado a San José, y el Papa Francisco para ese año, recordarán ustedes, publicó un documento muy bonito, una encíclica, ¿no?, dedicada a San José, al casto esposo de la Virgen María, y allí habló de muchas de sus reflexiones, ¿no? La entrevista fue con muchas preguntas muy sencillas, ¿no? Cómo todo este año de San José sucedió durante la pandemia, ¿no? ¿Qué reflexiones le producen eso sobre el mismo San José y después el ejemplo de San José en la vida cristiana? Y todas estas fueron, como digo, reflexiones bastante sencillas y espirituales, ¿no? Y probablemente la parte más importante, en mi opinión, ¿no? El Papa dice algo muy importante sobre cómo aprendemos a ser padres de San José, ¿no? Y leo textualmente su reflexión, porque me parece que es muy valiosa y que se para con sus propios pies, ¿no? El Papa dice lo siguiente, después de que le preguntan ¿qué pueden recibir del diálogo con San José los hijos de hoy? Es decir, los padres del mañana. Y la respuesta del Papa es una respuesta que no solamente se aplica a los padres del mañana, sino a cualquiera de nosotros, varones, que tienen el desafío de ser padres hasta el último momento de su vida, ¿no? Y viviendo esa paternidad en la manera como alientan y protegen. Y el Papa dice, no se nace padres, pero ciertamente todos nacemos hijos. Esta es la primera cosa que debemos considerar, es decir, cada uno de nosotros, más allá de lo que la vida le ha reservado, es sobre todo un hijo. Ha estado confiado a alguien, proviene de una relación importante que lo ha hecho crecer y que lo ha condicionado en el bien o en el mal. Miren qué interesante y qué realista es el Papa, ¿no? No todas las historias familiares han sido historias buenas, con una buena presencia de la figura del padre. Es más, nosotros sabemos cuán común es
las madres solteras en nuestros países, ¿no? Y cuánto esto se está multiplicando. Entonces, el Papa hace esta reflexión diciendo que esta experiencia de ser hijo es una experiencia muy importante, buena o mala, pero es muy importante. Y dice, tener esta relación y reconocer su importancia en la propia vida significa comprender que un día, cuando tengamos la responsabilidad de la vida de alguien, es decir, cuando debamos ejercer una paternidad, llevaremos con nosotros sobre todo la experiencia que hemos hecho personalmente. Y es importante entonces poder reflexionar sobre esta experiencia personal. Y miren ustedes, hermanos, repito esto, lo que dice el Papa. Es importante entonces poder reflexionar sobre esta experiencia personal para no repetir los mismos errores y para atesorar las cosas hermosas que hemos vivido. Miren qué importante esto, hermanos, porque incluso aquellos que hemos tenido una mala experiencia paterna, yo varias veces he hablado de la gran amistad con mi padre, pero esa gran amistad se basó en la conversión de mi padre cuando yo ya era adulto, ¿no? Mi infancia fue bastante difícil, ¿no? Pero aún así sí recuerdo cosas hermosas. Para comenzar, tuve un padre que estuvo ahí para mí, aunque fuera un padre que tenía muy pocas habilidades, muy poca paciencia para criar a sus hijos, pero estuvo ahí trayendo la comida a la casa, trabajando, mostrando sentido de responsabilidad, de confianza. Y recuerdo también pocos, pero importantes momentos alegres, divertidos, profundos, bellos. Y en consecuencia, la manera de aproximarme a la paternidad, para mí, para cualquier otro que tiene que ser padre, en mi caso la paternidad espiritual, para los padres de familia, actuales padres de familia, futuros padres de familia, está el reconsiderar y reconstruir todo lo que hacemos desde esta perspectiva. Mi padre sufrió muchísimo como hijo, ¿no? Sufrió muchísima violencia, fue testigo de muchísima violencia, de un padre alcohólico, ¿no? Y sin embargo, después de su conversión, ya bastante entrado en años, ¿no? Pero después de su conversión, muchos años antes de su tránsito, realmente se redefinió como padre a partir de su experiencia cristiana y fue un excelente abuelo, para demostrar que nunca es tarde, ¿no? Para hacer evidente que nunca es tarde. Fue un excelente abuelo. Hablemos de mis sobrinos, por ejemplo, la devoción enorme que le tienen a su abuelo, a su Abi, ¿no? La tremenda devoción, recuerdos, cariños que le tienen, ¿no? Y esto es porque, de alguna forma, mi padre y muchos otros hombres han podido definir, y cuando no pudieron definir, pudieron redefinir más tarde en su vida su paternidad en base a esta reflexión que hace el Papa. Recordemos que fuimos hijos y que las experiencias que hemos vivido como hijos son probablemente las experiencias más importantes que hemos tenido, mucho más importantes que ser de este grupo social que tiene su impacto, que ser de esta raza que tiene su impacto, que ser de este grupo étnico que tiene su impacto. Todas esas son cosas que tienen su impacto en quiénes somos, ¿no? Pero ninguna tanto como el hecho de ser hijos. Por presencia, por ausencia, por defecto, por virtud, sea lo que sea. Y que antes de pensar en cualquier otra cosa, recordemos que somos hijos. Y veamos cuáles son las cosas que tenemos que depurar, que no
fueron buenas y cuáles son las cosas que recibimos que son virtuosas, que son buenas, para básicamente darle a nuestros hijos, físicos o espirituales, aquello que nos hizo bien y evitar aquello que nos hizo mal. Porque solo de esta manera la iglesia va a ir creciendo, y sobre todo la iglesia que crece en base a la iglesia doméstica, que crece en base a la familia. Sin la familia no crece, ¿no? El Papa sobre esta importancia sigue diciendo en esta respuesta, ¿no? Estoy convencido de que la relación de paternidad que José tenía con Jesús ha influenciado tanto su vida hasta el punto de que la futura predicación de Jesús está llena de imágenes y referencias tomadas precisamente del imaginario paterno, es decir, de las cosas que hacía su papá, San José. Jesús, por ejemplo, dice que Dios es Padre, y no puede dejarnos indiferentes esta afirmación, especialmente si pensamos en la que ha sido su experiencia personal humana de paternidad. O sea, cómo experimentó Jesús la paternidad. Cuando Jesús dice Dios, mi Padre, es también su Padre. Récele diciendo Padre nuestro, ¿no? Como nos enseñó a rezar. Eso solamente puede nacer de una buena experiencia de paternidad, ¿no? Y una hermosa experiencia de paternidad. Y como dice el Papa, lo cito textualmente, esto significa que José lo ha hecho tan bien como padre, que Jesús encuentra en el amor y la paternidad de este hombre la referencia más hermosa para dar a Dios. Podríamos decir que los hijos de hoy, que se convertirán en los padres de mañana, sigue diciendo el Papa, deberían preguntarse qué padres han tenido y qué padres quieren ser. No deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad o simplemente la consecuencia de una experiencia pasada, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a alguien, de qué modo responsabilizarse de alguien. Y esta es probablemente la parte más importante, hermanitos. Ser padre no es algo casual. El que vive la paternidad como algo casual, el que no entiende, soy padre, tengo una responsabilidad. Y tengo la responsabilidad de transmitir todo lo bueno y filtrar y transformar todo lo demás lo que yo recibí. Es un acto deliberado. El inicio de la paternidad puede ser algo completamente inesperado. Pero cuando ya se adquiere la paternidad, es una responsabilidad que debe absorber la parte principal de nuestras habilidades y de nuestro esfuerzo. Y esto no significa solamente proveer, que es muy importante y que San José lo hizo, sino transmitir este amor para que los hijos en el futuro sean hijos sanos y sin los defectos que pudimos haber absorbido en una relación paternal que no fue perfecta, para que ellos sean mejores y construyan familias que vayan acercándose cada vez más al modelo de la Sagrada Familia y vayan evangelizando el mundo. Que tengas un buen día.